sector de empleo, donde ha habido inflación en los productos básicos de primera necesidad en la canasta familiar, donde el proceso de educación incluso viene también trabajándose de manera paulativa. A nivel de educación básica vienen trabajando, pero a nivel de educación universitaria técnica todavía no están incorporándose al 100%, siguen trabajando en una modalidad semipresencial y todavía no estamos llegando a este punto de equilibrio. Entonces, eso también es una preocupación y es una política de Estado que el gobierno tiene que priorizarla. Entonces, hay que enfocar sectores donde necesitan intervención de gobierno y necesitan justamente personal que vayan a trabajar. Es por eso que por ahí algunos habrán visto algunas convocatorias públicas que se lanzan a través de los portales del Estado. El portal oficial es que es portal Empleos Perú, por ejemplo, donde se van trazando las convocatorias. Y entre esta semana que estamos ya pasando, son 3 días, y la semana anterior, en el sector solamente de educación se han lanzado convocatorias para el proceso de encuestado, ¿no? Y más aún que se viene un examen para el sector de educación, que es el sector para el nombramiento docente, evaluaciones, etcétera. Entonces, es un punto que también hay bolsa, hay intervención de empleo en el cual puede haber una reactivación y es una política pública, ¿no? Que tiene que ser intervenida y en la que se abre un mercado, ¿no? De igual forma, es bonito mencionar los conflictos públicos, ¿no? Los conflictos sociales, que sin duda alguna causan una preocupación, ¿no? Durante la etapa de este gobierno ha creado una inestabilidad el tema del conflicto político en el que nos vemos acarreado. Y esto no solamente a nivel interno, es decir, poblacional, sino a nivel externo sobre las inversiones. Sabemos que nosotros no solamente nos vamos a mover con un presupuesto público de Estado, sino que esto también se mueve con intervenciones de empresas extranjeras e internacionales, quienes van a invertir en Perú, quienes van a generar oportunidades laborales, quienes van a generar oportunidades de acceso y mejora de condiciones poblacionales, ¿no? Entonces, son desafíos que tenemos marcados. Estamos ya a 2 meses de terminar el año 2022 y todavía hay desafíos que se han enmarcado al inicio del año y que todavía no hemos llegado a cumplirlos, ¿no? Y seguramente para el año 2023 vamos a seguir jalando este trabajo pendiente o estos desafíos pendientes que han estado en la agenda nacional para el siguiente año. ¿Por qué? Porque es necesario superarlas, es necesario poder cerrar esas brechas en las cuales hemos venido jalando durante años y esto se empeoró más con el tema de la pandemia, que se tuvo que combatir el COVID, problemas en el tema de salud, que no ha habido un acceso en cuanto a la atención adecuada, etcétera, ¿no? Entonces, incluso hay un tema pendiente, ¿no? No se sabe si todavía el tema de educación termina ahora en diciembre, si no hay pendientes que van a jalar hasta el mes de enero, febrero, marzo, para que puedan recuperar el tiempo de pandemia. El tema de atención en salud también es una política pública que está dentro de la agenda para una intervención inmediata, porque si bien es cierto, es el sector donde se ha destinado el mayor presupuesto. Recordarán ustedes que cuando comenzó la pandemia, el sector donde había inyección, donde había requerimientos, donde se necesitaba personal, donde se necesitaban requerimientos en materia de salud, era justamente este sector, ¿no? Entonces, y fue el sector incluso donde hubo más corrupción, malversación, priorizando aquí intereses propios y no los intereses humanos, ¿no? Y aquí quiero mencionar uno de los casos, por ejemplo, en la región Arequipa, donde uno de los gobernadores regionales, quienes han estado justamente encabezando la responsabilidad en esta materia, tenían que hacer un uso eficiente del presupuesto, ¿no? Dotar de medicamentos, dotar de infraestructura, personal, equipos, etcétera, para mejorar la atención en el sector, pero no han trabajado de manera no ética
Y aquí me voy. Quienes vayan a trabajar justamente en la administración pública tienen que trabajar con la mayor transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque van a llevarse a procesos administrativos. Y un caso de este ejemplo, de este gobernador, es justamente que ha sido privado de la libertad y el gobierno obviamente en esta región no está siendo ejecutada, no se está cumpliendo con los estándares, no se ha llegado al cumplimiento de las políticas públicas en materia regional para la mejora y la atención de ese sector salud. Solamente mencionando uno de los sectores que ha sido afectado justamente por no haber hecho un uso correcto del presupuesto que ha sido distribuido de manera nacional hacia los gobiernos locales. Entonces, hay un sinfín tenemos todavía de lucha, ¿no? Incluso la lucha de la anemia. La anemia también es uno de los casos que tenemos que hacer una intervención inmediata durante una secuela que ha tenido la pandemia ha sido esta, ¿no? Donde la tasa de niños se ha elevado justamente en zona sur, niños que están teniendo los estragos justamente de la anemia. Intervención del Estado en esto no se ha trabajado, incluso hay una política nacional que tiene que intervenirse con respecto a este punto de manera drástica. Entendamos que como país, como Perú, tenemos que trabajar en políticas que puedan afectar el tema de salud, ¿no? Y para ello, pues, se tendrá que trabajar un sinfín de proyectos a nivel de infraestructura, a nivel de atención, ¿no? Y aquí se te va a necesitar personal, se va a necesitar factor humano. Entonces, y aquí ustedes se están preparando para esos sectores, ¿no? Y el objetivo principal del gobierno es justamente llegar a seguir cerrando brechas en los diferentes sectores, ¿no? A nivel de, educación, ni salud, a nivel de trabajo también, ¿no? Mucho hemos escuchado de la reactivación económica, la generación de empleo que tiene que trabajarse. Y hay uno de los programas bastante interesantes, que lo vamos a tocar justo ahora también, que es el programa Trabaja Perú. Es uno de los programas que particularmente han estado, lo hemos desarrollado a través de los gobiernos con la generación de puestos temporales, ¿no? Que esto también así ha ayudado a un porcentaje de la población, ha podido mejorar condiciones a nivel de infraestructura y a nivel de factor humano. Sí, hay mucho por qué trabajar en estos programas definitivamente, porque son trabajos temporales. Hay que seguir trabajando con más políticas públicas en materia de empleo, ¿no? Hay programas incluso que resultan positivos, ¿no? Temporalmente, pero aún se tiene que seguir trabajando una estrategia que pueda continuarse, ¿no? Que pueda continuarse con este tipo de programas y reducir esa tasa de desempleo que tenemos a nivel de Perú, ¿no? Porque hemos llegado a un punto donde la informalidad es alta, es decir, la necesidad que hay de la población es bastante alta, ¿no? Necesitamos trabajar, recuperar incluso la confianza. En la sesión 1 hablamos de la confianza, ¿no? Tenemos una alta tasa de desconfianza de parte de la población hacia el gobierno. Entonces, aquí hay un trabajo bastante amplio, bastante comprometido que tiene que realizar el gobierno y donde los actores principales van a ser cada uno de los que van a sumarse ahora en los nuevos, en las nuevas funciones de la administración pública, ¿no? Entonces, y ahí estarán seguramente ustedes ejerciendo alguna función como asistentes técnicos, funcionarios, gerentes, ¿no? Porque en realidad el curso abarca para un perfil desde jefaturas, gerencias, funcionarios hasta asistentes, ¿no? Bien, entonces aquí dentro de ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Al analizar toda esta problemática situacional que estamos observando y en la que ustedes
tienen que estar comprometidos y analizar este contexto y este panorama real, porque no es un panorama inventado, es un panorama real en el que estamos y en el que no somos ajenos, y en el que tenemos que tener una intervención inmediata, un compromiso de poder actuar. Y aquí el gobierno, a través de sus poderes, estamos hablando del poder legislativo, a través del trabajo del Congreso, porque el Congreso sé que sí, si bien así va a promover normas, va a promover leyes, pero ahora con este conflicto político que tenemos, no están aprobando, no están trabajando de manera conjunta, articulada, y esto no solamente ha sido en este gobierno, ¿no? Recordaremos que el gobierno que cambia tiene los mismos problemas con el poder legislativo. Entonces, aquí tanto la influencia que tiene este poder legislativo para trabajar de manera conjunta, para trabajar de manera articulada y solucionar justamente esos problemas que necesitan gestionarse políticas públicas de intervención inmediata, sea a nivel de transportes. Transportes también es uno de los sectores que necesita una actuación, una intervención inmediata. Reactivar incluso los programas productivos a través de la MIPE. Perú, a través de sus diferentes regiones, provincias, se mueve a través de la micro y pequeña empresa, emprendimiento, emprendedores. Y aquí no estamos trabajando al nivel que teníamos antes de la pandemia, con los programas de Produce, la Dirección Mi Empresa, el Ministerio de la Producción, no se está todavía trabajando. Y es interesante, me gustaría de repente más adelante poder compartir sobre los programas que tiene, por ejemplo, ProCompite, un programa de intervención para la MIPE, ¿no? Por ahí algunos trabajarán en este sector. Es interesante cómo hay un fondo público del gobierno de Estado, que es como un capital semilla, vamos a ponerlo, que les otorga justamente al micro, pequeño empresario, al emprendedor, para poder sumar. Sabemos que tenemos que reactivar la economía, y esta reactivación de economía se va a dar a través de poder implementar más MIPES, poder implementar más generación de empleo de manera conjunta, ¿no? Entonces, tienen que trabajarse normas, tienen que trabajarse leyes, proyectos que vayan justamente direccionados a estos problemas identificados. Entonces, aquí el Estado nuevamente tiene un trabajazo que realizar a través de los diferentes sectores que necesitan intervención a nivel de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido casos, día a día se ha elevado la tasa de delincuencia a nivel nacional, y aquí se necesita actores. Aquí, por ahí algunos comenzarán de repente las áreas de seguridad ciudadana. Es una opción. Uno no entra a la administración pública solamente para entrar de frente a puestos de oficina. Ojo, el curso es asistente administrativo en gestión pública, pero probablemente algunos no solamente meten directamente a, a trabajar en puestos administrativos. Probablemente alguno comience en puestos como seguridad ciudadana para hacer la prevención. ¿Okay? Entonces, esto también para que ustedes puedan analizar, ¿no?, los diferentes sectores. Hay un sinfín de áreas en la administración pública y que podemos nosotros insertarnos en ello, ¿ok? Comienzas en seguridad ciudadana, internamente te pasan a otra área, por ahí desarrollas más conocimientos a nivel de almacén, inventario, pasas a almacén, por ahí desarrollas otros conocimientos a nivel ofimática, pasas al área de ofimática, etcétera. O sea, no es que uno ingresa y se queda en el área que ha sido la convocatoria. Puedes rotar internamente en la administración pública. Es interesante, es bastante positivo también poder trabajar en la administración pública. Ok, voy a compartirles un video que es... Me confirmo por favor el audio.
La inestabilidad política en Perú no es una novedad. Pedro Castillo es el quinto presidente en 5 años. Asumió hace 6 meses y acaba de formar gobierno por tercera vez. La nueva crisis se desató con las renuncias de 2 figuras clave. Primero fue el ministro del Interior, Avelino Guillén. 2 días después lo siguió la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. En medio de una crisis sanitaria, económica, política, social. Si bien logró formar un nuevo gabinete, Castillo continúa rodeado por un clima de incertidumbre y su figura se ve cada vez más cuestionada en la opinión pública. El presidente perdió una gran oportunidad para poder armar un gabinete que realmente sirva al Perú. Se ha equivocado nuevamente de escoger a gente que no es idónea para los puestos que ha nombrado. Guillén tenía diferencias con el jefe de la Policía Nacional en relación al manejo de la fuerza ante la crisis de inseguridad que vive el país. Hasta llegó a pedir su renuncia. Castillo no respaldó a su ministro, lo que provocó la dimisión de Guillén. Más tarde, el mandatario relevó al comandante de la policía. Vázquez, una referente de los derechos humanos en Perú, alertó al presidente sobre las mafias que permanecían enquistadas en el Estado. Sin respuesta por parte del Ejecutivo, decidió alejarse del gobierno. Su reemplazante es Víctor Valer, un congresista del Partido Perú Democrático, calificado como derechista moderado. Otros 9 ministros juraron, entre ellos Oscar Graham en Economía, y el resto fue ratificado. No, ser ministro es una responsabilidad enorme, entonces esperamos que cumpla con su trabajo para cual fue puesto en ese puesto. Castillo alega que su gobierno está en permanente evaluación. Ahora busca apoyos en el Congreso y el respaldo de Vladimir Cerrón, el presidente de Perú Libre, el partido que lo llevó al poder. El derechista Avanza País anunció que presentará una acusación en el Congreso para lograr la destitución de Castillo. A favor del mandatario, juega que no asoma en el Congreso una mayoría alternativa, como tampoco opositores, que superen su imagen como líder político. Muy bien. Una vez analizado este video donde nos evidencia justamente una crisis política, ¿no? Desde la intervención de los gobiernos, donde hay un cambio pues constante en cuanto a las autoridades, etcétera. Que esto va a influir, sí, de manera directa e indirecta en la gestión justamente del trabajo que tiene que realizarse el gobierno nacional y por ende pues también los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y aquí es donde hay una demora, pues en los proyectos a nivel de educación, salud, seguridad, trabajo, etcétera. Entonces, son proyectos que se ven truncados, que no son aprobados, ¿por qué? Porque hay cambios. Si hay un cambio de un ministerio, nuevamente el proyecto, nuevamente los proyectos, los programas que tienen pendientes en la agenda pública retroceden. Entonces, no podemos avanzar de esa forma, ¿no? Y aquí, pues, la intervención va desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que tienen que cerrar esas brechas de estos conflictos políticos para poder trabajar de manera coordinada en la intervención de estos sectores. Entonces, aquí, ¿qué hace el Estado? Tiene que trabajar de manera coordinada con todos sus con todas las instituciones públicas, ¿ok? Estamos hablando de sistema de transportes, de comunicación, energía y minas, servicios de saneamiento, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacer ahí un compromiso de cada uno de los poderes, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo se va a gestionar esta gestión de políticas públicas, ¿no? Es bastante interesante cómo el gobierno viene trabajando programas a través de los diferentes ministerios. El último que ha estado bastante no en discusión, pero sí tal vez en evaluación continua ha sido de la pensión 65, ¿no? Y ahora último, en el mes de julio, recordarán ustedes que escucharon dentro del mensaje de la Nación que este programa iba a tener
se iba a elevar a un presupuesto mayor para todos los beneficiarios de pensión 65, algunos estaban a favor, otros en contra, especialmente los de la ONP. Entonces, hay factores, ¿no? Hay todavía puntos que son tratados, por ejemplo, el programa de pensión 65, que ya está en la agenda para una mejora de esta población adulta mayor, ¿no? Y al igual que este programa, pues hay un sinfín de programas a nivel de exportaciones, por ejemplo, Sierra Exportadora, el programa País, el programa del Ministerio de la Mujer, el programa del niño, del adolescente, etcétera, ¿no? Entonces, como gobierno, solamente aquí analizando un gobierno, una región, Piura, analizando cómo es que tienes 66 gobiernos locales a nivel nacional. Pero ojo, aquí me voy no a los programas y a los locales que tiene gobierno, sino es a la intervención que está haciendo el Estado. Es decir, el Estado dispone de un presupuesto, por ejemplo, pensión 65. ¿Cuántas personas van a trabajar? Ya aquí no solamente están trabajando 3 personas, sino por ahí en pensión 65 de Piura están trabajando 10, 15, 20 personas. Y a se le está destinando un presupuesto por planillas para pago de personal, se le destina un presupuesto para pago de servicios, alquileres, incluso, ¿no? Porque no todos los espacios que tienen las oficinas públicas son propias del Estado. Hay muchas de ellas que están alquiladas. Ojo. Ojo con esto, porque aquí también hay un fondo público que se está utilizando. Considerar ahí cómo se está trabajando. Realmente este programa está llegando a beneficiar a toda la población. Realmente es la población que necesita. Y aquí hay, por ejemplo, también este campo laboral de funcionarios públicos en la administración pública, ¿no? Desde los que hacen focalización de hogares, el CISFO con las municipalidades, gestores sociales que están haciendo las visitas domiciliarias al adulto, a la familia, para ver si cumplen o no con los requisitos. Pero también es un análisis también. ¿Por qué? Porque si dentro de esta gestión de política pública, que es de atención al adulto mayor, solamente como ejemplo, solo como ejemplo, porque hay un sinfín de programas, es que hay trabas en cuanto a los requisitos. Del igual el programa Beca 18, también somos tan burocráticos que es necesario que pueda intervenir y cambiarse esta política en cuanto a los requisitos. ¿Por qué? Porque no puedes ser beneficiario de estos programas si es que no registras en tu CISFO extremadamente pobre. Entonces, aquí el gobierno le llama extremadamente pobre a los que puedan vivir de repente en zonas altoandinas, que no tengan acceso a servicios, equipos, infraestructura, domicilio, servicios, etcétera, ¿no? Pero no es así. La realidad también se denota incluso en departamentos, provincias, gobiernos donde la población no necesariamente, pues, por tener una casa o un lugar donde estar viviendo, tiene una economía estable, no. Entonces, ese rango de clasificación poblacional entre pobre, no pobre, extremadamente pobre, no está todavía, particularmente no comparto todavía esa clasificación que lo ha planteado el gobierno. ¿Por qué? Porque está cerrando la puerta a la población que también necesita la ayuda, la intervención y ser beneficiarios, pues, de esta política pública social, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un sinfín. Si analizamos el programa incluso Beca 18, el último, que también ha sido bastante sonado a través incluso de los medios, que se iba a reducir justamente las vacantes. ¿Por qué? Porque este programa de alguna manera beneficia a la población joven, en que pueda hacer uso de estudiar a una universidad, ¿no? Y al finalizar
pueda trabajar en el Estado también, ¿no? Entonces es interesante que sí, vieron, ¿no? Se va a reducir las vacantes porque es presupuesto del Estado y no retorna. Un análisis que tenía sustento, no tenía sustento, ¿no? Pero son programas, son que ya lo ha venido trabajando el gobierno y que ha ido creciendo a nivel de la población. Ya la población conoce, ¿no? Sobre algunos de estos programas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿no? Trabajar de acuerdo al análisis situacional, al diagnóstico de necesidades de cada gobierno. No vamos a hacer una comparación entre Piura, Cusco, Lima, Arequipa, Loreto, por ejemplo. No, porque cada región tiene sus propias necesidades, cada región tiene sus propios problemas, ¿no? Algunos tendrán, pues, la atención de salud prioritario, y donde ustedes, funcionarios, trabajadores públicos, tendrán mayor mercado en ese sector. Estamos desarrollando este curso de capacitación y no todos somos de una misma región, ¿no? Ahí por ahí en el chat cuéntenos de qué región están para poder analizar de acuerdo también a sus regiones, ¿no? Unos serán de Arequipa, otros serán de Lima, otros serán de Piura, otros serán de Trujillo, de Cusco, Puno, etcétera. Tenemos un país que es pluricultural y que cada uno desarrolla diferentes culturas y cada uno desarrolla diferentes problemáticas, ¿ok? Entonces, ahí analizando. Bien, entonces aquí trabajo conjunto y articulado desde la municipalidad, el gobierno local, regional, organismo, etcétera, las entidades también del Estado, en cuanto al BCR, por ejemplo, que va a ver el tema monetario, el Banco de la Nación. Ojo, aquí también con el tema del Banco de la Nación. Antes, no solamente los que trabajaban en la administración pública podían acceder a una cuenta del Banco de la Nación, ¿no? Ahora, ya con la situación de la pandemia y que se habilitó el tema de los bonos, incentivos poblacionales, y muchos no tenían cuenta, ¿no? No tenían, sobre todo las personas que estaban en las zonas altas, nunca han tenido una tarjeta, una cuenta bancaria, se les ha dificultado, quisieron implementar e innovar incluso por el teléfono, etcétera, pero se vieron con realidades que todavía no estamos a esa altura de poder utilizar la tecnología y la innovación en nuestra población, porque hay déficits en cuanto a comunicación y transportes, hay déficits en cuanto al nivel de educación, y tenemos todavía, mis estimados, tenemos una alta tasa de analfabetismo, todavía, sobre todo en nuestra población adulta mayor. Entonces aquí también hay una preocupación por gobierno, y también es una política pública poder trabajar en cuanto a mejorar las condiciones educativas poblacionales de la población adulta mayor, ¿no? Considerar. Entonces aquí también se va a aperturar mercados, es decir, se va a requerir personal que vaya a estas zonas para poder trabajar esta problemática, sí, pues definitivamente, ¿no? Y a veces uno dice, oye, voy a trabajar en la administración pública, excelente, pero quieren trabajar solamente en el entorno, en la ciudad, en la región. Pero ¿por qué no intervenir justamente en el sector público, comenzar con las zonas alejadas, ¿no? Sobre todo para la población que es soltera. Aquí dentro del curso debe haber muchos jóvenes que estamos llevando este curso y que tienen la vocación de servicio, tienen las competencias para trabajar en el sector público. Postulemos a vacantes de gobiernos o programas que están de repente en otras regiones y ser de ayuda, ¿no? Ser conocedores de la realidad y partícipes de la solución, porque de eso se trata, de no quedarnos en una zona de confort, porque quien labora a veces en la administración pública se queda en esa zona de confort. Ya trabajé, estoy en esta área, acá me quedo, no crezco. Ojo, aquí también tenemos funcionarios públicos que han comenzado, llevan ya 20, 25 años en la administración pública,
recuerdo que cuando comencé hace años, por los años 2000 picos, en el Estado, y trabajamos 8 años en una entidad, pero de allí migramos a otra entidad, no por el hecho de no buscar una permanencia, porque a veces uno dice, oye, me voy a la administración pública y voy a buscar una permanencia laboral. No, sino porque necesitas también mejorar condiciones laborales, condiciones económicas, ¿ok? Tú sales de la administración pública hacia otra entidad ya con un nivel de experiencia y creces, haces línea de carrera en la administración pública. Todo lo contrario de que ya solamente se queda en la administración pública, se queda trabajando y se llegó a esa zona de confort. Tengo compañeros, colegas que están en la administración pública todavía y siguen manteniendo el mismo puesto, misma experiencia, perdón, mismas funciones, mismo sueldo. La remuneración sigue siendo igual, las condiciones, ya se han llegado a esta zona de confort. No han continuado capacitándose, no han continuado y ahora se nos viene incluso la evaluación por meritocracia, y ese es el temor que tienen, ¿no? Y es uno de los principales temores que hay a nivel de Estado de gobierno en cuanto a las evaluaciones. Oye, me van a evaluar, pero si durante años, llevo 10, 15 años en la administración pública, no me he capacitado, no he desarrollado cursos de capacitación, de actualización, este es un curso de actualización, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a denotar? ¿Qué es lo que voy a dar? ¿No? De la experiencia que has desarrollado, sí, claro, es parte de, pero también son certificaciones que tienen que ser acreditadas en tu CV, en tu legajo, cuando haya esta evaluación. ¿Ok? Entonces ahí considerar igual la intervención de necesidades que agua, sobre todo agua, saneamiento, que son necesidades de atención inmediata. O sea, a esta altura en la que nos encontramos, sigue habiendo zonas, distritos, pobladores, departamentos, provincias que no tienen acceso al agua, ¿no? Y es preocupante. Por ejemplo, el caso de Tumbes. Tumbes, que está frontera con Ecuador. Hace 8 años, 7 años, visitamos Tumbes y no tenían agua, no tenían agua, ¿no? ¿Cómo es la forma como ellos reciben el agua? Tienen que ir y comprar el agua a través de sus baldes y utilizar esa agua, o comprar el agua mineral que la venden en potes de 5 litros y esa la utilizan para el consumo, ¿no? No hay condiciones. Si no tenemos el acceso de agua, estamos dificultando en cuanto al tema de salud, educación, o sea, afecta definitivamente, ¿no? Y el año pasado, que volvimos a regresar a Tumbes, mismas condiciones, mis estimados, mismas condiciones, no tienen agua. ¿Cuántos años han pasado? 7 años desde que visitamos, las mismas condiciones, no hay acceso a agua. La misma carretera, la misma población, el mismo centro médico, posta ni siquiera, y incluso en salud, mira, como que son regiones, y son realidades, son realidades que se tienen, que un personal para atender toda esta, bueno, en este caso eran pues con comunidades, ¿no? Y comparando, ¿no? Porque ahí cerca, incluso entre las fronteras, si usted observa la frontera por ejemplo, el caso de Tumbes, que está en frontera con Ecuador, ¿no? Allí las realidades, es crítico, es una crisis ver cómo que tú cruzas esa frontera, un puentecito, y ves una realidad de Ecuador, por ejemplo, que está más ordenado, seguridad ciudadana, infraestructura, y tú das un paso para Perú y nos falta mejorar ordenamiento, nos falta mejorar seguridad, nos falta mejorar infraestructura, etcétera, ¿no? De igual forma pasa con la frontera de Bolivia, ¿no? Desde Puno con Bolivia, o sea, la misma situación.
hay un nivel alto de informalidad, etcétera, ¿no? Entonces, es analizar que el gobierno tenga que hacer una intervención inmediata, ¿no? O sea, compartir. Y están dentro de la agenda pública, están dentro de la agenda, pero estos roces que hay, pues están impidiendo, ¿no? Y ahí es una vez que se aperturen justamente y se den viabilidad y empiecen a trabajar los gobiernos, va a haber mayores oportunidades, ¿no? Y eso les menciono también porque el día de ayer se lanzó una convocatoria para migraciones, por ejemplo, a nivel de Estado, a nivel de gobierno, se ha lanzado lo que es migraciones. Y migraciones tiene que ver con las fronteras, bueno, aquí en caso de Tumbes, de Puno, incluso en Arequipa, en Trujillo, se han aperturado en varias regiones puestos de trabajo para estos, ¿no? Como asistentes, como especialistas, etcétera. Entonces, mercado laboral en cuanto a la administración pública hay, sí, está viendo. Entonces, hay que prepararnos, hay que especializarse, hay que tener justamente pues la vocación en ese sector, ¿no? Porque digo, ustedes identifiquen, el Estado es amplio, tiene diferentes sectores, áreas, ramas en las cuales ustedes pueden aprovechar. Y sobre todo aquí me apunto un poco más a las personas solteras, jóvenes que puedan trabajar en zonas rurales, ¿no? A veces hay vacantes que se tiene a nivel de gobierno y no se llegan a cubrir. ¿Por qué? Porque no hay gente que quiera ir a estas zonas, ¿no? Por el tema de familia. Muchos de los que desarrollamos el curso, pues somos madres, padres de familia y tienen una responsabilidad también acá, ¿no? Y mérito de ellos son las capacitaciones constantes que están llevando para mejorar, pues, las condiciones económicas en sus domicilios. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí, haciendo un análisis de la gestión de políticas públicas, nos vamos a encontrar con un mismo problema, pero que tiene dos caras en la misma moneda, ¿no? Políticas públicas y gestión pública. Ambos van de la mano, ambos tienen que trabajarse de manera conjunta. ¿Por qué? Porque somos un gobierno, somos un Estado, y recuérdase que en la sesión 1 dije, ¿no? El gobierno tiene que tomar decisiones. Si no toma una decisión de mejora, no podemos seguir avanzando en cuanto a el trabajo público. Y si eso se detiene, no se ejecutan proyectos, no se ejecutan obras, no se ejecutan programas, no se ejecuta una reactivación económica y por ende empleo, porque a eso apuntamos, ¿no? A que se puedan generar oportunidades de trabajo en los sectores y donde pues personas capacitadas, personas actualizadas en la gestión pública, como es en el caso de ustedes, puedan tener la oportunidad de laborar en cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, esta capacidad de decisión, de poder resolver, de poder tomar decisiones para resolver problemas públicos, tiene que trabajarse con diferentes escenarios o contextos complejos, ¿no? Múltiples actores, que no solamente va a intervenir, pues, un poder del Estado, sino intervienen todos, ¿no? Todos los que componen el aparato estatal, ¿no? Todo para crear un fin, una estrategia, donde haya una intervención de parte del gobierno, ¿no? En las diferentes, analizando, ¿no? ¿Qué problemática tengo? ¿Cuáles son mis priorizaciones? Para eso, pues, elaboran cada uno su plan estratégico. Para eso elaboran incluso o trabajan en manera conjunta con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es ese plan, ¿no? También para ver el tema de presupuestos, estrategias, intervenciones que va a realizar el Estado, ¿no? Y la gestión pública también, ¿no? Que también es un proceso de decisión, es complejo, sí, hay intervención de diferentes actores, sí, ¿no? Y hay que cumplir estrategias. Y estas estrategias van a ir enmarcadas también con el cumplimiento de metas, ¿no? Ya en la sesión 1 también les indiqué que el Estado hoy se está trabajando por resultados. Entonces usted tendrá que hacer una intervención también a nivel de resultados, metas. Si usted trabaja en la administración pública,
tiene que cumplir metas. Si su trabajo es atender a los usuarios, mesa de partes, cuántas personas ha atendido por día, tendrá que hacer reporte de cuántas personas ha atendido. Si su trabajo es trabajar en una oficina administrativa y le indican que tienes que redactar, te van a medir por un número de oficios, informes que emitas, tendrás que trabajar por el número documentario que estás trabajando, ¿no? No se te va a rendir, se te va a evaluar porque durante el día solo has trabajado un solo documento, ¿no? Y eso pasa ahora, que tienes trabajadores públicos que durante el día solo han sacado un solo documento. Entonces, estamos invirtiendo presupuesto público ahí, ¿no? Veré yo también. Ok, listo. Entonces, vamos a definir, una vez analizado todos estos puntos, ¿a qué le vamos a llamarle políticas? Políticas vamos a mencionarle pues, una expresión con propósito general o un estado deseado de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué necesidades hay que intervenir? Política. Se usan para referirse a un programa, política. Todos nos vamos a mover a política. ¿Por qué? Porque quien trabaja en la administración pública tiene que moverse a políticas públicas, ¿correcto? Las actividades que desarrollen en sus instituciones son políticas, tienen que cumplirse con políticas. Recuérdense que tenemos primero las políticas. ¿Qué pasó acá? Políticas nacionales que nos enmarca primero el gobierno nacional como atenciones prioritarias, como ejes. Vamos a analizar ahora nuevamente los ejes. ¿Qué es esto? A ver, espérame un segundo, por favor, ya está. Ejes que tienen que ser trabajados como gobierno y estas tienen que trabajarse como gobierno nacional y tienen que ser trabajadas como gobierno regional y gobierno local para poder juntos trabajar y hablar de un mismo idioma. ¿Correcto? Si el problema es, por ejemplo, la anemia, política pública de salud, anemia, política regional, anemia, política local, anemia. Tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque así, de manera conjunta, de manera articulada, vamos a cerrar esa brecha, vamos a reducir la tasa de anemia que tienen los niños, ¿no? O de mortalidad. Entonces, políticas públicas, ya vamos a trabajar, obviamente con todos los estamentos del gobierno, van a estar involucrados en una decisión, un problema en particular, una decisión que tiene que ser implementada para su cumplimiento, donde se tenga que incluir a quién, a los gobiernos, ¿no? A los gobiernos, qué es lo que van a trabajar, qué es lo que van a hacer, no van a hacer, ¿no? Y considerar que las políticas públicas, que si bien es cierto, estamos trabajando para poder encontrar a una sociedad que pueda mejorar sus condiciones y satisfacer algunas necesidades prioritarias. Me gusta mucho la definición de Manuel Alcántara a través de su libro de Gobernabilidad, Crisis y Cambio, donde dice que las políticas públicas son concebidas como productos del sistema político, como partes constitutivas de las acciones o de los resultados de las actuaciones de los elementos formales institucionalizados del sistema político adscrito al ámbito del Estado. ¿A qué se refiere este concepto? ¿Por qué está muy técnico? ¿No? El Estado, si bien es cierto, maneja sistemas administrativos, sistemas políticos, sistemas públicos. El trabajo de cada uno de los sistemas administrativos que desarrolla el Estado tiene que hacerse el seguimiento, tiene que actuar por resultados, ¿no? Y mira, desde el 95, cuando Manuel Alcántara lo mencionó en su libro, es que esto se ve evidenciando ahora con la reforma de la modernización del Estado, ¿no? A través de trabajar con resultados. O sea, ahora usted trabaja en la administración pública, tiene que trabajar por resultados. Vamos a desarrollar, el gobierno desarrolló una política nacional, tendrá que desarrollarse por resultados,
¿no? Resultados donde puede haber una relación entre el gobierno, la administración propia, una administración sea a nivel documentaria, financiera, etcétera, y la gestión pública, ¿ok? Entonces, esos tres puntos, gobierno, administración pública y gestión pública, tienen una relación estrecha desde la agenda pública con la política nacional, donde sí se va a priorizar. Se prioriza, ¿qué se prioriza? ¿Qué acciones? ¿Qué proyectos? ¿Qué obras? ¿Qué intervenciones se van a priorizar? ¿No? Y que vayan de la mano, obviamente, con la política con los objetivos estratégicos que tiene el Estado, ¿ok? Y que sean ejecutados, ¿sí? El curso en acción, ejecución, evaluación, monitoreo, supervisión y resultados, ¿ok? Entonces, esta relación en conjunta, cuando vamos a trabajar hacia un gobierno que vaya a cumplir con los estándares de calidad, vamos a ponerlo, para poder llegar hacia resultados poblacionales. Políticas de Estado, ¿quiénes intervienen? Políticas de Estado desde el Acuerdo Nacional, el CEPLAN con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, los objetivos que van a estar enmarcados a largo plazo, las políticas nacionales. Ojo, acá hay un orden, ¿ah? Primero el Estado, las políticas nacionales y luego los planes, programas, proyectos y actividades. Esa es la jerarquía de las políticas, ¿no? Ese es el orden. El Estado te manda una política de Estado, ¿ok? ¿Quién lo manda? Por acuerdo nacional, el CEPLAN. El CEPLAN tiene una actuación bastante interesante, cómo mueve todo con respecto al planeamiento estratégico de todas las actividades, proyectos que ejecuta el gobierno, ¿ok? Y estos objetivos, pues normalmente son trazados, no por un periodo de 1 año, 2 años, sino son periodos a largo plazo. Por ejemplo, la Agenda 2020-2030, son 10 años. Y esas políticas de Estado están enmarcados en este periodo, ¿no? Políticas nacionales, ahí tienes las prioridades de gobierno, ¿no? ¿Qué prioridades se han atendido este año 2022? Han sido en materia de educación, con el tema de retorno a clases, salud, porque todavía se viene el tema de la pandemia, reactivación de empleo, que es una política, y el tema de seguridad, ¿no? O sea, son prioridades que tiene el gobierno, que han establecido, ¿no? Y estas prioridades, pues, son de atención a mediano y a corto plazo, ¿no? Y aquí ya, pues, pueden trabajar con las políticas multisectoriales, sectoriales, etcétera. Esto para que ustedes puedan conocer, ¿ok? Que a veces van a tener que revisar ustedes las políticas de cada uno de la jerarquía que nos enmarca a través de los planes, programas, incluso los programas, que estos se reportan a través del plan operativo institucional, los programas y las actividades. ¿Ok? Y les voy a compartir a ver si está aquí. Aquí está. Si llegamos a observar, por ejemplo, una de las políticas nacionales que están para el año 2030. Eso les voy a compartir también por WhatsApp a la coordinadora para que ustedes puedan leerlo y tener conocimiento y en qué lugares pueden desarrollar trabajo público. Por ejemplo, aquí tenemos de la PSM, ¿ya? El nombre de la política pública es Política Nacional contra la Droga, al 2030, o sea, al 2030. ¿Cuántos años tenemos todavía? 8 años que se van a seguir trabajando estos programas, ¿ok? ¿Qué ministerio, qué entidad? Ahí también campo para poder desarrollarse. ¿Tiene normativa? Sí. ¿Tiene un decreto supremo? ¿Tiene una norma de aprobación? Sí. ¿Tiene la fecha de emisión de la norma? Recuérdense que toda política o todo acuerdo tiene que estar publicado. ¿En dónde? ¿En qué medio se publica? A ver, mis estimados, ahí en el chat. A nivel de Estado. En el diario peruano. Correcto, en el diario El Peruano. Si no hay publicación en el diario El Peruano, no estamos hablando de que es una política que va a ser ejecutada por los gobiernos. Puede ser un proyecto, una propuesta, ¿no?
pero no pueden todavía hacer intervención hasta su publicación. Entonces, cuando revisen ustedes, aquí les voy a compartir, revisen en dónde está, tiene su fecha de publicación, sí, ¿no? Ya, listo. ¿Puedo trabajar en este tipo de política? Sí. ¿Política contra la corrupción? También. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, correcto, ¿no? Eso lo tratamos la sesión número 1. Otra política nacional de defensa del consumidor. Aquí también hay un campo también bastante libre, donde no se ha estado trabajando y que se puede trabajar de manera conjunta a través de los gobiernos regionales y locales, ¿no? De igual forma, me parece interesante esta política. La Política Nacional de Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Por ejemplo, esta política, miren la fecha, que lo han enmarcado desde el 2019, 20, 21, 22, 3 años, y todavía no está dando resultados, ¿eh? Todavía no está resultando. Y eso que está siendo trabajado como una política multisectorial, es decir, que tiene que ser trabajado por los gobiernos regionales y locales y todos los actores del Estado, ¿eh? Ojo. Política Nacional de Cultura, también otro de los sectores. Política Nacional de Enfoque Intercultural. Aquí, incluso hay un curso de capacitación de la diversidad cultural que tenemos a nivel de Perú, ¿no? Si ustedes ahora podemos aprovechar una competencia suya, dominan, por ejemplo, el idioma quechua y van a trabajar en la administración pública, denoten, coordinan, no sé si con el área de recursos humanos, o coloquen en su CV también el manejo de idiomas, ¿no? Español, quechua, inglés, por ahí algunos estén desarrollando. ¿Por qué? Porque tenemos pobladores, población que viene a las oficinas públicas y muchos de ellos a veces les cuesta hablar el idioma español, ¿no? Y no pueden lograr algún trámite. Y esto sobre todo en zonas alejadas donde hay especialistas que están interviniéndose, pero no entienden. Entonces, ¿qué van? Van a buscar una persona, traductor o que le pueda interpretar qué es lo que necesita. Por ejemplo, aquí en el sector salud, viene una señora para una atención de emergencia, pero solo la señora, y que le hacen una transferencia o la traen desde una provincia hasta la ciudad, que es un caso real, y la atención que está haciendo por el médico le habla en quechua y no saben cómo poder ayudarla, no saben, y buscan, ¿quién sabe quechua? ¿Quién puede ayudar a entender a la señora? No hay, ¿no? Pues si ustedes tienen el dominio incluso de esta diversidad de idioma, excelente. Aymara, que también son idiomas, somos un país pluricultural, tenemos una infinidad de idiomas, ¿no? Y hay población que justamente habla estos idiomas y son su medio de comunicación, ¿no? Y si usted puede ser parte y apoyar o llevar un curso, porque ahora no solamente es aprender el inglés, sino también el quechua, el aymara, incluso la lengua de la selva, Ashanin, creo que se llama el idioma de la selva, ahí si no me equivoco, ¿no? También, entonces, llevarlo y aprovechar también esa competencia tuya, ¿no? Tenemos la estrategia, mire, ya no solamente como política, sino ahora estrategias, Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, cambio climático, residuos sólidos, mira, también nos está trabajando y eso a través del Ministerio de Medio Ambiente. Aquí hay trabajo también que se tiene que desarrollar y hay presupuestos. O sea, si están aquí como políticas y está aprobado y está publicado y está utilizando uno de los sectores, es que han sido destinados de presupuesto. O sea, hay plata, hay plata. El gobierno no es que no tenga plata, sí hay. Y hay para poder contratar personal, contratar especialistas, contratar y hacer un buen enfoque. Primero, un análisis situacional de cómo se encuentra y qué es lo que van a trabajar primero, ¿no? Programas, sobre todo van a estar con programas primero de capacitación, sensibilización y de ahí ya intervenciones, ¿no? Delitos patrimoniales,
prevención del adolescente, y aún ahora que tenemos adolescentes que están entrándose en la delincuencia desde una temprana edad. O sea, es una preocupación también de gobierno que puede ser intervención, en materia de intervención y generar también oportunidades. El INPE, ¿no? A nivel judicial, derechos humanos, la lucha contra el terrorismo, que todavía está y es una agenda, es una política multisectorial, a pesar de que ya se ha reducido la tasa, perdón, la problemática del terrorismo sigue siendo, no se puede tampoco aislar, porque es algo que tiene que mantenerse en constante observación, supervisión, y ahí está el Ministerio del Interior, ¿no? Migraciones, mira, acá está justo, la Política Nacional de Migraciones. Y está desde el 2017 al 2025. De repente por esto es la premura. Mira, ojo, aquí está analizando esta política, migraciones. Se acaba en el 2025 y el 2022-23, que estamos ya terminando, es donde están haciendo recién la actuación. Y este es el problema, ¿no? Que a veces como Estado, como peruanos, siempre esperamos el último para recién empezar a cumplir las metas y nuestros objetivos, ¿no? Entonces aquí es donde se está trabajando esta política nacional de migraciones, que actualmente están requiriendo, sí, gente, pues justamente para trabajar y cumplir, ¿no? Cumplir con los objetivos que se han trazado, ¿no? De igual forma tienes ahí inclusión, proyectos, los APPs también, asociación público-privada también, la política nacional del deporte, por ahí, ¿no? La política nacional de la juventud también, a través del Minedu. El Ministerio de Educación tiene bastantes políticas de intervención para el joven y el adolescente. Aquí para los que son jóvenes, para el niño. El MINSA también, el MTP con la erradicar el trabajo infantil, el MINAGRI, el Ministerio de Agricultura también, con políticas de fauna, seguridad alimentaria, ¿no? El MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con seguridad vial, telecomunicaciones, accesibilidad, saneamiento. Y aquí hay bastante trabajo, porque recuérdense que donde hemos notado un mayor déficit también durante el tiempo de la pandemia ha sido la conectividad de comunicaciones, el acceso de Internet, ¿no? Que no ha llegado pues a todo el Perú, y es raíz por lo que no funcionó este programa de Aprendo en Casa, no llegó a los estándares que se pretendía cumplir, ¿no? Con problema, la conectividad de Internet, el acceso justamente a equipos, las tablets. Recuerdan que se hizo dentro de este proyecto, hubo el de poder dar tablets a los niños en etapa escolar que no tenían acceso a un equipo, porque con un mismo equipo trabajaban 3, 4 niños y no todos en el mismo horario, no entraban, no participaban. ¿Y qué fue de las tablets? ¿Dónde quedaron las tablets? ¿Quiénes la tienen? ¿La están usando? ¿No la están usando? Aquí también analizar. Y solamente como anécdota, en la región de Apurímac se les entregó a una de las escuelas que están alejadas, altoandinas, las tablets. ¿Qué están haciendo los niños con las tablets? Porque no las han recogido, ¿ah? Ojo, no las han recogido las tablets. Las tablets las tienen los niños que han estado usando al comienzo. De repente no la tienen, están haciendo ahora uso de juego, ¿ok? ¿Por qué? Porque han aprendido pues usar y están descargando ahí. Entonces aquí también, ¿qué pasó? ¿Por qué no se recogió? ¿Qué pasó con Minedu? Hay un sinfín de situaciones que no sé si por el tema de personal, capacitación, desconocimiento, se han quedado allí, ¿no? Y es presupuesto, es fondo público, porque ¿dónde ha salido eso? Ha salido pues de todos los peruanos, de todos, ¿ok? No, igual también produce a través del Ministerio de la Producción, también tiene ahí políticas nacionales en cuanto al desarrollo industrial,
La pesca también es uno de los sectores que también, y es una política nacional, uno de los sectores que no se ha trabajado también de la manera eficiente, ¿no? Tenemos incluso, hay varios proyectos a nivel nacional que están relacionados a los puertos marítimos, en cada una de las regiones, sobre todo que están cerca pues al mar. Ahí hay campo, hay hay personal que se va a necesitar también para este sector, ¿no? Pero tiene que cumplirse, pues tiene que cumplirse con esta política. Comercio, igualdad de género. Aunque el tema de igualdad de género, notarán ustedes que ahora ya se está equilibrando el 50-50, ¿no? 50% de varones, 50% de mujeres. Para ver inclusión, ¿no? Desarrollo de inclusión social. Bueno, también como parte del MIDIS, desde el 2019 se viene ejecutando. Vemos, evidenciamos o no los resultados. Eso lo podrá indicar cada uno, ¿no? Cada uno en sus regiones, si estamos evidenciando un avance o no en esto, en el cumplimiento de estas políticas, ¿no? Entonces, ahí están. Tenemos estas políticas nacionales, perdón, de Estado, nacionales, hasta la ejecución de cada uno de los gobiernos que van a ejecutar, ¿no? Y esto no porque lo diga, lo digo yo, ¿no? Sino porque hay normativas. Hay normativa y quien ejecute estos programas se va a ceñir en el Decreto Supremo 056-2018 de la PCM como Política General de Gobierno. ¿Qué nos dice, no? Orientan el desarrollo y la actualización de políticas nacionales. ¿Qué significa? De que esas políticas se van a actualizar, van a ser planes e intervenciones gubernamentales mientras se vaya avanzando. Es decir, tenemos una política del 2020, el 2030. Vamos a ir avanzando y cuando lleguemos, la última, ¿no? Ya la de migraciones que termina en el 2025, se va avanzando. El 2025, ¿se ha cumplido? No se ha cumplido. Se tiene que actualizar esta política, se tiene que renovarse. ¿Qué se tiene que hacer, no? ¿Cuál es el plan de intervención, no? Así es como se viene trabajando y eso lo dice el Decreto Supremo, que trabaja con las políticas de Estado, los planes estratégicos de desarrollo nacional, y ahí está pues ese plan y la propuesta de imagen a futuro al 2030, ¿no? Nuevamente, estamos trabajando con una política nacional con un enfoque al 2030. ¿Se tiene que hacer mayor intervención? Sí. Hay cumplimiento de delineamientos, sí, ¿no? De manera inmediata, sí. Entonces, aquí están ustedes para poder integrarse, pues, estas áreas, para poder reducir esas brechas, ¿no? Ya sea a nivel de corrupción, ya sea a nivel de fortalecer la institución, ya sea para mejorar el crecimiento económico, para ver una competitividad, una sostenibilidad, un desarrollo social, bienestar de la población, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí estamos, tenemos que combatir, sí, la corrupción pública, sí, definitivamente, porque eso nos retrasa de alguna manera para llegar a estas metas que estipula los planes, la transparencia, definitivamente. Aquí, que si bien es cierto, se viene trabajando con las intervenciones de las entidades hacia las autoridades y gobiernos para que sea un gobierno más transparente, aún hay todavía por qué trabajar, ¿sí? Necesitamos trabajar en atención de necesidades de los ciudadanos, sí, definitivamente. Ya hay ustedes también, ya con esta sesión 2, podrán ustedes identificar qué sectores tienen mayor intervención, ¿no? Ahora vamos a hacer un feedback para poder ver qué tanto estamos reteniendo hasta esta sesión 2, porque son 6 sesiones nada más. Administración pública, en realidad podemos desarrollar un año llevando todos los puntos que acarrea, y al máximo, aprovechen ustedes al máximo ahora esas sesiones, ¿no? Identificar primero sus campos de necesidad ciudadana, de necesidad población,
y identificar en qué sector son los que ustedes van a abocar este llamado que tienen para trabajar en la administración pública. ¿Ok? Crecimiento económico, definitivamente, desde reducir la pobreza extrema, el tema de saneamiento, servicios de agua, desagüe, ¿no? Generar oportunidades laborales, bienestar de la población con el tema de anemia, ¿no? O sea, lo voy a remarcar porque es un punto actual en el que tenemos que trabajar, mejorar la seguridad ciudadana, la igualdad, la discriminación, ¿no? Descentralizar incluso que ya no todo sea Lima, ¿no? Sino que se siga trabajando con proyectos regionales y locales, ¿no? Locales. Bien. Ok. Mariel, ¿tienes la mano levantada? Sí, doctora, muy buenas tardes. Yo tengo básicamente una consulta y dudas también, ¿no? ¿Qué tan factible es que se puedan ejecutar todavía en el organismo del Estado los tipos de contratos sobre el orden de servicio? Tengo entendido que existe como que una ley que indica, ¿no?, que ya no es viable esta orden. Sin embargo, creo que en algunas entidades públicas, como las municipalidades, ¿no?, siguen ejecutando esta orden de servicio. O sea, ¿qué tan viable es seguro? Si de repente hay una municipalidad que te ofrece este tipo de contrata, ¿es seguro? ¿O cuáles son las ventajas o desventajas bajo esta modalidad de contrata? Esa es mi duda. Está bien, Mariel, es interesante. Mira, si bien es cierto ya desde el año pasado, a partir del mes de marzo, donde se enmarcó la normativa en que ya no se iban a hacer órdenes de requerimiento por locación de servicios, que iban a entrar por convocatorias el personal, y quienes estaban trabajando como personal CAS han pasado a una modalidad de indeterminado, contrato indeterminado, y a raíz de ello, pues la preocupación ahora actual incluso para los que van a ingresar a trabajar sobre todo municipalidades locales y regionales, es que ¿cómo vamos a ingresar si se supone que ya hay gente que está sujeta con este contrato indeterminado que han marcado servir? Y es parte, porque también es una política pública que ha marcado servir, de formalizar la meritocracia, etcétera, pero nos damos cuenta de la realidad. Recuérdase que en el caso del tema salarial, Claro. el Estado te envía un presupuesto para pago de personal por planillas, no, solamente para el personal que está nombrado, que está dentro del cuadro de asignación personal, pero personal que ha estado CAS no ha estado presupuestado, no hay un presupuesto. Entonces acá hay un análisis que Servir tiene que realizar con el MEF, porque no va a haber platos, es decir, la población de los pagos de los impuestos, de los tributos, de eso sale para pagar al personal CAS, ¿ok? No hay presupuesto para el año. Entonces, si van a contratar más personal, porque obviamente que van a tener que ingresar más personal a las entidades públicas, por lo que han ingresado nuevos gobiernos, y cada gobierno pues entra pues, con su gente, etcétera. Entonces, aquí va a haber un déficit en cuanto a la planilla personal. Ya, eso es uno, y ese es un tema bastante amplio para analizarlo. Ya lo tocaremos en la última sesión, por ahí un poquito lo vamos a tocar, porque todavía ahora con colegas que están en recursos humanos, me dice, Katy, ¿cómo vamos a hacer con esto? Yo, lo que pasa es que yo he escuchado, disculpe que le corte, lo que pasa es que yo he escuchado bastante el término de vengado, y también tengo amistades que sí, pues no trabajan en este rubro, pero yo digo, ¿cuál es el tope máximo si uno trabaja como orden de servicio o ya está trabajando como orden? ¿Cuál es el tope máximo para que de repente, porque el orden de servicio, tu informe, hay un seguimiento, o sea, pasa por varias áreas de la municipalidad, ¿no? Y también tienes una penalidad.
Entonces yo digo, ¿cuánto es el tiempo máximo para que de repente este informe no se devengue y en sí la municipalidad cumpla con sus trabajadores? En el caso de los locadores de servicio, aquí entra por órdenes de servicio, es decir, por una Ajá. orden de requerimiento, y que están pues por recibo por honorarios, esto ya no debería ser en realidad, ojo, pero sigue manteniéndose, sí. Tengo un caso de una coleguita que no quiso pasarse a CAS y que quiere estar por orden de servicio. ¿Por qué? Porque el dice, bueno, yo voy a hacer mi proceso y voy a ingresar. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Máximo 1 año continuo en locación de servicio. O sea, mínimo, perdón. 1 año de servicio continuo. Si tú llevas más de un año de servicio continuo y que has sido en la misma área, ya has estado emitiendo informes porque el locador de Ajá. servicio a veces solamente cumple y el producto inicial y producto final, pero sí mensualmente, porque acá hay una, desnaturalización en cuanto al tipo de contrato de labor que realiza. El locador de servicio no está obligado a asistir en el horario de jornada completa, como lo hace un trabajador permanente de la institución. Es decir, si todos entran a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde, el locador de servicio no. Ellos son por cumplimiento de servicios. Es decir, a mí me piden que yo desarrolle tal función, tal trabajo, yo veo mis horas cuando lo ejecuto, pero lo cumplo en la fecha que me han pactado, ¿no? De acuerdo a mi orden de servicio, en cuánto tiempo, en 3 meses, un mes, por cuánto tiempo te han hecho, pero tú cumples en esa fecha. Claro. Pero más no tienes la obligación de cumplir un horario. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Y qué pasa en la administración pública? ¿No? Que cuando tú entras igual al mismo horario y sales al mismo horario. Y es más, sales más tarde todavía. Pero no tienes una evidencia de control de asistencia. No sé si, Mariela, es tu caso, pero tú no marcas Sí, una sí. entrada, tú no marcas una salida, tú no tienes ahí con qué defenderte. Si yo estoy trabajando y aquí está mi tarjeta. No, porque no tienes, ¿correcto? No Claro. hay. Entonces, cuando tú aperturas un proceso ante el ministerio, una de las evidencias justamente es esto, no que hayas tenido se haya desnaturalizado en cuanto a los horarios. Y ahí se cuida mucho la institución, por ejemplo, la municipalidad, en no ceñirte un horario de entrada y salida con un documento que tú puedas validar. Entonces, ahí no hay defensa, ¿ya? Pero internamente ya sabes tú que tienes que entrar a esa hora y tienes que salir a esa hora, porque te lo han dicho Claro. de manera verbal. De manera escrita no está. Revisa tu orden de servicio. Tu orden de servicio solamente dice prestar servicios en la unidad tal, por el periodo tal y en el monto tal, ¿correcto? Entonces, Claro. eso indica, no hay más. Entonces, ahí no Sí. hay forma de cómo podamos aperturar un proceso. Otra es que Doctora, disculpe, y con referentes, ya para culminar, o sea, ¿cómo es el tema del pago? O sea, ¿qué pasa? Que se supone que este informe debe recorrer todas las áreas municipales para que puedan hacerte el desembolso del presupuesto del proyecto que estás laborando, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa o sea, cuánto es el periodo de tiempo para porque a veces te dicen no hay plata, o sea, no hay dinero del proyecto, o sea, no llega, ¿no? Porque el MEF obviamente no, no distribuye el dinero justo para ese proyecto, la municipalidad tampoco. ¿Cuál es el plazo? O sea, se te puede pasar, no sé, esperar que se acabe el periodo del alcalde que se vaya, o si lo hace dentro o si se venga, o cómo puedes hacer tú como colaboradora para ya. que no se vaya a ese extremo, mejor dicho, y te paguen lo que tienen que hacer dentro de él. Claro, te entiendo, Mariel, y más aún cuando estamos a 2 meses de terminar justamente el gobierno y que entre otro gobierno. Va a pasar a devengados. Es un proceso bastante complejo, Mariel. En el caso, si ha sido el requerimiento y no ha habido un presupuesto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es presionar a las áreas. Presionar, ¿para qué área estás trabajando? No sé si es para el área de proyectos o... Es un proyecto para el área de archivo central. Ya, ok, entonces tienes ahí al área, que es tu jefe inmediato de tu gerencia de proyectos, por ejemplo, tiene que coordinar con tu área de contabilidad
primero, y luego tienes que ir, creo que al área de patrimonio incluso, y luego derivar al área de planificación, presupuestos. Claro, hasta tesorería, ¿no? Que básicamente tesorería es la que informa que no tiene. De ahí tiene que habilitarte el código en el sistema que maneja presupuesto, planificación y presupuestos. ¿Por qué? Porque tienen que solicitar, imagino, una ampliación de presupuesto para el proyecto que estás ejecutando, porque tiene que tener un código. Si no tiene una codificación, no hay forma de donde saquen. Tiene que sustentar, tiene que solicitar. Recuerdo que tuvimos un caso en el 2020, sí, 2020, también que pasó algo parecido, pero en realidad es un problema no solamente de ese año, creo que todos los que entran por locación de ser, perdón, por orden de requerimiento, tienen que pasar por esto. Lamentablemente tienen que pasar por todo este proceso para que les hagan el pago, ¿no? El pago debería ser igual de manera que estipula, ¿no? Si es por mes, pero cuando se trata de municipalidades, pese a que tu orden de servicio está por 3 meses trabajar, el pago te lo hacen mensual, ¿no? Cada fin de mes, cada 30 días. ¿No? Y esto sí es con cheque. Ni siquiera lo hacen con el depósito, sino con un cheque primero, tienen que habilitar y de ahí ya recién aperturan una cuenta. Pues recién a lo último, ¿no? Ya con la pandemia han habilitado cuentas. No, pero sí, tienes que ir a las... No sabía. Pensé que... correcto. Sí, claro, entiendo. No sé, pensé que a mí me merecieron depósito de frente, cuenta a cuenta. O sea, no me emitieron ningún cheque. Por eso, sí, es algo novedoso de lo que se me está comentando. ¿No has dado conformidad? ¿Has firmado? Sí, he firmado, sí, se firman varios documentos, ¿no? Pero no me emitieron ningún cheque, solamente cuenta interbancaria, porque claro, normalmente antes siempre... era el cheque, Mariela, antes era el cheque. Pues digo, antes era el cheque que tenías okay. Y ahora lo han hecho de manera cuenta interbancaria. Ahora sí, me das tu CCI, incluso, ¿no? Ya le hacen la transferencia y ya lo pagan. Ya, doctora, muchas gracias, María, por su tiempo. Ok, Fidel dice... Continuar. Ok, Fidel nos dice, mi consulta es sobre el caso CAS, que aún seguimos en el sector de educación, y en mi caso soy un trabajador que bajo la modalidad llevo trabajando 4 años y no veo ninguna manera de mejora que hacer. Es que el sector de educación, Fidel, tiene sus propias normas. Bueno, en el caso ahora de los CAS Servir, que son para los gobiernos locales, tiene la injerencia de esta norma, pero en el caso de educación es otro sistema de trabajo, ¿ok? ¿En qué área estás trabajando, Fidel, en educación? Porque puedes acceder incluso a las plazas de nombramiento, en todo caso, por año de servicios. ¿En qué plaza estás, Fidel? O sea, ¿trabajador de qué? Como docente, servicios, coordinador, auxiliar. A ver, ahí si nos escribes en el chat, mire. Ok, listo, continuamos. Ya te leía. Administrativo. Sí, puedes acceder a la plaza de nombramiento. Sí puedes acceder. Listo. Entonces, ok, vamos acá. Ya. Entonces, analizando un poquito y ya viendo, ¿no? Que para esta política nacional que tiene el gobierno 2020, 2030, donde han priorizado 5 puntos principales, ¿no? Que son los 5 pilares, ¿no? Que ya también les mencioné en la sesión 1, pero lo volvemos a repetir porque con esto es el que vamos a trabajar todo lo que es la sesión de administración pública, porque esto está hasta el 2030, ¿no? Políticas públicas que le estamos tocando ahora, planes estratégicos y operativos, presupuesto por resultados, gestión por proceso y simplificación administrativa, servicio civil meritocrático, que es el servir, y el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y seguimiento del conocimiento, ¿no? Y eso lo vamos a seguir tocando, ¿ok? Entonces, esos 5 pilares, ¿por qué? Porque es necesario que ustedes puedan conocerlos, identificarlos y acompañar de sus 3 ejes transversales, ¿no? ¿Cuáles son los 3 ejes transversales? Gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Ok, vamos con la primera política pública, que es el planeamiento estratégico y operativo. Y aquí, ¿quién interviene?
el CEPLAN, el famoso CEPLAN, ¿no? Entonces, ¿cómo va a trabajar esta política pública? ¿Quién lo ejecuta? Nuevamente, ¿no? Nuestro orden jerárquico. Políticas públicas de Estado, políticas nacionales, planeamiento y desarrollo concertado a través de las mesas de concertación. Por eso ustedes cuando trabajan en la administración pública van a ver que son las reuniones que se van a reunir diferentes instituciones. Yo soy de salud, yo soy de seguridad ciudadana, yo soy municipalidad, soy de educación, pero todos se van a reunir. ¿Por qué? Para poder ver un plan de desarrollo concertado, que es la PDC, ¿ya? Y en este plan de desarrollo se forman las mesas de concertación, donde van a trabajar específicamente puntos que estén enmarcados a una política pública, ¿no? Ya sea de bienestar, de desarrollo, etcétera, que estén orientadas justamente a una necesidad básica o clave de la región, ¿ok? En esa identificación de este sector clave intervienen pues todos, donde van a pues poner sus opiniones, van a dar incluso sugerencias, van a dar oposiciones también. Es interesante desarrollar mesas de concertación. Me recuerdo que formamos mesas de concertación de trabajo, una y otra mesa de concertación de la micro y pequeña empresa también, para el sector MIPE. Entonces, trabajar con esto es interesante. ¿Por qué? Porque incluyes, articulas a todos los gobiernos para ir de la mano y trazar un plan estratégico, ¿no? Es decir, vamos a ejecutar un proyecto o un programa de sensibilización poblacional de reactivar la economía en las MIPES, por ejemplo. Ya está. Entonces, todos intervienen. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Quiénes van a intervenir? Todos. Entonces, si somos gobiernos locales, por ejemplo, yo soy del distrito X, yo soy del distrito Y, vamos a juntar a todos nuestros microempresarios de determinado sector. Por ejemplo, turismo, es uno de los sectores que ha sido golpeado por la pandemia y todavía no está haciendo sus esfuerzos para reactivarse económicamente, pero todavía no llega al punto que ha estado pues antes, ¿no? Entonces, aquí, con estos planes estratégicos de desarrollo concertado, se trabajan. O sea, ¿cuáles son todas mis entidades, mis organismos de turismo? Yo los junto, los capacito, ¿no? Para ver qué estrategia. De igual forma, trabajará el otro distrito, ¿no? Y así las regiones. Entonces, y ahí te habrá una intervención incluso del ministerio que esté a cargo, ¿no? En este caso, de producción, para que haya un mayor apoyo, un mayor resultado, camino justamente a cumplir la política pública, ¿no? Es interesante cómo se trabaja este primer pilar, ¿no? Planeamiento estratégico institucional, que va ligado justamente el PI con el POI, que es el Plan Operativo Institucional. Aquí se articulan estos dos. El plan estratégico institucional, es decir, qué yo me estoy trazando, cuáles son mis objetivos, mis planes, actividades y proyectos como institución, y cómo lo voy a ejecutar, ¿ok? ¿Cómo? O sea, operativamente, ¿no? Estamos hablando que esto va a ser articulado, obviamente, de la mano. No es que yo me voy a inventar desarrollar este proyecto o esta actividad. Va a ir de la mano cumpliendo mis políticas públicas. Revisaré, pues, a ver si esta es mi actividad que estoy trazando, o mi gerencia, mi unidad desarrollará esta actividad. ¿Está cumpliendo con las políticas públicas? Sí, no, para darle sustento técnico. Y así, de esa manera, nosotros vamos a alinear el trabajo, ¿no? El trabajo que vaya desarrollando la institución, los organismos a través del PDC, del Desarrollo Concertado, y que va a ir cumpliendo la política pública, ¿no? Que eso se aplica a todas las entidades del Estado, todas, sean gobiernos regionales, locales, ministerios, organismos públicos, etcétera, todas. Eso aplica a todas, o sea, todos los que somos parte del gobierno del Estado vamos a estar enmarcados con esta política. Bien, entonces aquí sí vamos a articular. ¿Cómo vamos a articular? Primero, ¿no? Primer estamento que era Estado, ¿no es cierto? El Estado, a través de
el acuerdo nacional, la política de Estado, tendrá que desarrollar pues un foro de acuerdo nacional, ¿no? Donde pueda compartirse la visión concertada que tiene. Es decir, qué es lo que se quiere trabajar, qué es lo que se quiere atacar, reducir, ¿no? Y quién va a hacer la intervención, es decir, esa es la política, y quién va a ejecutar el plan, elaborar todas las estrategias para poder cumplir con esta visión concertada, es el CEPLAN y el acompañado obviamente de la PCM, pero a través del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Entonces todo va a ir plan, 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 ¿no? Pero la intervención del CEPLAN con cumplimiento del PDN. Y lograr, pues obviamente que para esto, para esta política de Estado, o para este plan estratégico, tiene que haber el acuerdo de la PCM, el acuerdo de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces también interviene pues nuevamente los poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, y la razón por la cual pues se llama nuevamente que tengan que trabajar de manera conjunta para alinearse a trabajar a identificar las necesidades y lograr la satisfacción de la población, ¿no? Territorio y gobierno también a través de, nuevamente, orden jerárquico. En la administración pública, mis estimados, a nivel de gobierno, Estado, vamos a trabajar siempre por la cabeza, o sea, con jerarquías. ¿Qué dice el gobierno nacional? ¿Qué dice el gobierno regional? ¿Qué dice el gobierno provincial? ¿Qué dice el gobierno distrital? Eso es nuestro orden, ¿no? Siempre vamos a respetar. Si el Estado te dice, por ejemplo, que que es feriado para todos los que trabajan en el sector público, lo dijo el Estado. Yo como gobierno local acepto porque me lo ha dicho el Estado, ¿no? Algo así, para que podamos entenderlo un poquito cómo es que maneja el Estado nacional. Pero si yo gobierno distrital, no le puedo decir a todo el gobierno nacional o regional de que vamos a dar un día libre. No puedo, pues, no puedo. ¿No? Ellos lo podrán utilizar de manera interna por festividades, por ejemplo, ¿no? Aniversarios, pero bueno. Y cada uno de ellos hace el uso de sus planes de desarrollo, ¿no? Plan de desarrollo concertado. Es decir, si yo soy gobierno local, distrito X, yo puedo desarrollar mi plan de desarrollo local concertado del distrito internamente, es decir, mi distrito es el distrito, vamos a poner un distrito, el distrito de Miraflores, por ejemplo, ya. Yo soy el distrito de Miraflores y vamos a desarrollar un plan concertado como una política local. ¿En qué? Seguridad ciudadana, por ejemplo. Ya está, listo. ¿A quiénes voy a intervenir? A mi comisaría del distrito de Miraflores, a mi centro de salud del distrito de Miraflores, a mis juntas vecinales del distrito de Miraflores. ¿A quién más interviene? A organismos, agentes que estén dentro del distrito y que puedan ser partícipes, por ejemplo, para mejorar, tomar una decisión, etcétera, ¿no? Pero todos dentro del distrito, ¿no? Si soy provincia, ¿ya? Entonces, en provincia, yo llamaré ¿a quién? Si voy a tocar un tema de seguridad ciudadana, llamaré pues al gerente, subgerente de seguridad ciudadana. Llamaré a su representante de juntas vecinales o de su CODISEC, por ejemplo, el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, porque ellos ya tienen formado, ¿no? Con el plan de desarrollo concertado distrital ya puede formar tu CODISEC, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿ya? Entonces, a nivel provincial puedes usar a las cabezas, a los representantes. A nivel regional, ya por igual forma, a las provincias, ¿correcto? A las cabezas. A nivel multisectorial utilizará con las regiones. ¿Correcto? Entonces, todo es una cadena así jerárquica. Que si se trabajara así, a través de los planes de desarrollo o de manera conjunta, estaríamos llegando a buenos resultados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces no se les brinda apoyo, por ejemplo, a los miembros de base
o las juntas vecinales, a los comisarios, la comisaría. Entonces tiene que haber, pues tú das y también tienes que recibir, ¿no? Entonces, aquí desarrollar políticas, por ejemplo, si quieres dotar de cámaras de seguridad para reducir la inseguridad ciudadana, por ejemplo, aquí tendrás que trabajar, pues, para eso. Tu gobierno local tendrás que ejecutar proyectos, financiamiento, convenios, qué sé yo, trabajar pues una serie de estrategias para poder dar esto, ¿no? Y así se pueda trabajar. Listo. Más o menos está ahí. Ah, ya, la entidad pública, que es política institucional, ¿no? Ya en institución vamos a ver respetando ahí los PEIs y los POI, los planes estratégicos y los planes operativos institucionales, PEI y POI, que lo analizamos en la sesión 3. La articulación de políticas públicas en el Perú, también hay que articularlas conjuntas, ya les he indicado. Hay ese orden jerárquico, nacional, regional, local, ese es el orden, igual forma en la política. De ahí, en los organismos se trabaja de manera jerárquica, ¿ok? Siempre cumpliendo y respetando los niveles de gobierno. La articulación de la alineación, estratégica que vayan acorde a los objetivos generales, específicos, alineando los logros, las metas, los indicadores que vayan acorde al análisis situacional de cada una de las regiones, ¿ok? Siempre articulando de la manera correcta, participativa y responsable. Y aquí quiero compartir con ustedes el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, que es trabajado como un plan. Sabemos que hemos estado en el año de bicentenario, ¿no? Cumpliendo los 200 años de independencia. Y se han establecido varios metas, objetivos, donde el CEPLAN ha tenido pues la mayor intervención para la ejecución de los objetivos estratégicos, el cumplimiento de la política general del gobierno, una visión acerca de un país mejorando, ¿no? Una mejora en los diversos sectores que tiene. La intervención del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo, ¿por qué? Porque el MEF es el que da o no da el dinero a los organismos. Si el MEF no te aprueba, no hay plata. ¿Dónde vas a sacar? No te aprobó, te rechazó. No hay, ¿ya? Es más, si es que no formulas, otro de los problemas, ¿no? Que son la formulación de los expedientes o proyectos, que eso por traba. Por eso no avanzan, no hay obras. ¿Por qué? Porque no hay formuladores de expedientes y cuando lo envían, el MEF revisa, no es viable. ¿Por qué? Porque no hay un sustento técnico. Entonces, no hay presupuesto, no te otorga. ¿Ya? Entonces, aquí sí, revisar siempre esos organismos, ¿no? Y quien encabeza todo es el SINAPLAN a través del sistema. ¿Dónde van ustedes a elevar? Sobre todo los que trabajan en las áreas de tesorería, contabilidad, presupuestos y planificaciones, que son los que tienen que ver con el manejo del sistema, ¿no? Han subido el SINAPLAN, sí, el SINAPLAN trabaja pues con el CEPLAN, ¿no? Que es su Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Ahí tiene que subir. ¿Para qué? Para que el MEF les apruebe o no les apruebe. ¿Ya? Entonces aquí quien encabeza todo este planificador de desarrollo, a quien tienen que reportar, subir, todo, es este sistema del SINAPLAN. Para cumplir sus objetivos, sus planes estratégicos, que vayan, ojo, el SINAPLAN, con ese plan van a observar, van a verificar que lo que tú estás elevando cumpla primero con la política nacional pública. Si no va acorde, no va, ¿ok? Te lo van a rechazar. Por eso tienes que revisar. A ver, este tema de seguridad ciudadana, ¿es un tema de política pública? Sí, sí es, ok. Lo enviaremos. No vas a ejecutar algo que no sea de interés nacional, ¿no? Primero va siempre el interés. Entonces, hay etapas ahí, desde la formulación de proyectos o políticas hasta la implementación y ya por último, que es el seguimiento y evaluación.
En el seguimiento y evaluación ya pues tendrá que hacerse ahí en cuanto a los resultados que se han dado, ¿no? De acuerdo a los planes, objetivos, programas, proyectos, etcétera, que ha trazado la entidad. Ya en la implementación más bien se intervienen varios, ¿ah? Se interviene incluso políticas regionales, el PDC, el PDCR, o sea, estamos hablando de los planes multisectoriales, los planes concertados, los planes de desarrollo local, regional, concertados, ¿no? Políticas locales, etcétera. Ya, y los sistemas administrativos, que vamos a trabajar desde este enfoque de gobierno, la capacidad de tomar decisiones, bien decía, tener que tomar decisiones que vayan a satisfacer las necesidades de la población e implementarlas. No es que yo tome la decisión y quedo ahí y no se implementa, no, tiene que implementarse, tiene que habilitarse y tiene que entregarse. Justamente las dos últimas etapas de la habilitación y la entrega es donde se tienen pues los problemas del gobierno, ¿no? Ya se ha dado ya proyectos, están implementándose y no se llega a entregar. Y ahí tenemos un sinfín de proyectos, por ejemplo, a nivel de obras inconclusas, que no han sido terminadas. ¿Por qué? Porque ha habido malversación, ha habido corrupción, ha habido obras no mal hechas, perdón, y no han llegado a su fin. Y para eso, pues, tiene que hacer la intervención de los sistemas administrativos, ¿no? Y cuando hablamos de sistemas administrativos, ojo, aquí vamos a hablar de dos tipos, de los funcionales y los administrativos propios. Funcionales que van a abocarse netamente al cumplimiento de las políticas públicas. Es decir, a ver, ¿cuál es mi política que tengo este estado? Ya, listo. ¿Qué dice mi PEI? ¿Qué dice mi POA? ¿Qué dice en mi PDC? Cumplamos lo que dice, ¿no? ¿Qué se requiere? La participación de todas las entidades del Estado, ¿ok? Entonces, funcional, cumplimiento de las políticas públicas. Sistemas administrativos, aquí tienen que ellos utilizar los recursos de las entidades de la administración pública, es decir, los recursos financieros, los recursos humanos, y que puedan hacer uso de estos recursos de manera eficiente y eficaz. Y aquí es donde tenemos el problema, pues. En el sistema administrativo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se hace toda la etapa de la corrupción administrativa, ¿no? Aquí se utilizan los materiales, inflan los costos, los presupuestos, hay trabajadores fantasmas o planillas que no están, que intervienen en el ciclo, perdón, que intervienen en el trabajo administrativo, etcétera. Entonces, aquí es donde se detecta. Por eso el mayor trabajo a veces de Contraloría es en el sistema administrativo, ¿ok? En el sistema administrativo. ¿Y quiénes están en el sistema administrativo? ¿Qué entidades? Tienes acá desde la presidencia del Consejo de Ministros, que está con, por ejemplo, ¿quién ve el tema de gestión de recursos humanos, contrataciones, verificar personal, si es personal cumple o no cumple con el perfil? Ahora va a estar a cargo de servir, por ejemplo, ¿no? El tema de abastecimiento, ¿no? Que son las áreas pues, de almacén, logística, que si bien es cierto, está a cargo del MES, del Ministerio de Economía y Finanzas, porque son quienes dotan el tema de financiamiento, pero está a cargo del OCE, ¿no? Del organismo supervisor de contrataciones con el Estado, la OCE, ¿ya? Y aquí también quienes trabajan en abastecimiento tienen que tener la certificación de la OCE para trabajar en abastecimiento. O sea, ojo, aparte de este curso de administración pública, tienen que tener un curso de la OCE para los que vayan a estar en abastecimiento. Presupuesto público, igual el MEF, con la Dirección Nacional de Presupuesto Público, Tesorería, también el MEF, con la Dirección Nacional del Tesoro Público, más bien ahí, endeudamiento público, también el MEF, contabilidad, también el MEF, con la Contaduría Pública, inversión pública, también el MEF, planeamiento estratégico, CEPLAN, con la PCM, defensa judicial, el MINJUS, ¿no? Que es el Ministerio de Justicia,
Contraloría, ¿no? Entonces, esto sí, a ver también, si por ahí, creo que tiene un control, un examen también, aquí, los sistemas de administración, los sistemas administrativos, ¿ok? La modernización de gestión pública que está con la Secretaría General, ¿no? La PCM también. Entonces, estos son los que van a intervenir. Y en esto justamente es donde hay, pues, el sistema administrativo y la intervención de por qué no sale un presupuesto, por qué no sale un proyecto. Por ejemplo, a ver, ¿por qué no sale? Porque no ha habido presupuesto o porque abastecimiento no han realizado de manera correcta el sistema de contrataciones con el Estado, los postores no han cumplido con los requisitos. O por otro lado, aquí en la OCE incluso, el postor que está ahí no cumple con los requisitos, pero ha salido ganador, tiene la buena pro para ejecutar determinado proyecto o obra, pero no cumple con el perfil, pero lo han pasado por abajo, ¿no? Y aquí es donde vamos viendo todos los sistemas de corrupción, en todos estos sistemas administrativos, no hay ninguno que se salve, ¿no? Mira, recursos humanos con la contratación de personal que no cumple con los perfiles, abastecimiento cuando no le dan la buena pro a una empresa o le dan la licitación a una empresa, uno le dan la licitación a una empresa que no cumple con el perfil, que no cumple con las especificaciones técnicas, pero sí cumple con la propuesta económica, por ejemplo. Pero como han hablado y se ha negociado, le dan la buena, por ejemplo. Entonces, ahí también hay un sistema de corrupción en este sistema administrativo. Tesorería, igual también hay que considerar aquí que si bien es cierto, tenemos el sistema donde ya están las entidades que pueden contratar con el Estado, pero ver y hacer el filtro y el análisis de las cotizaciones incluso, ojo, no es que yo he estado, hago la adquisición de un producto o de un bien o un servicio, por ejemplo, útiles de escritorio, para meter ejemplo, y yo voy a colocar un lapicero y voy a considerar el más caro, el de 7 soles por lapicero, ¿no? Dentro de tesorería también manejan un sistema, ay, se me fue el nombre ahorita, pero en ese sistema están ahí todas las entidades que pueden contratar con el Estado, ¿ok? Y tienen ahí la cotización de presupuestos de útiles de escritorio, por ejemplo, ¿no? Entonces tú vas a ver, vas a canalizar. Y obviamente que, claro, aquí sí puedes observar el de calidad, costos, etcétera. ¿Ya? El endeudamiento público, que ya, pues, aquí sí definitivamente cuando la entidad necesita ver el tema de un préstamo externo para ejecutar algún programa o proyecto de interés local, regional o provincial. Contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, en todos hay intervención. ¿Ya? Hasta ahí vamos a avanzar en cuanto a el curso, el tema de gestión, administración de gestión de procesos. ¿Bien? Administrativo, Francia, ya te había indicado, ¿no? Que sí puedes realizar. Sí, plazo para el nombramiento. Claro está, Fidel, que en el caso tuyo, tienes que coordinar con tu jefe, no sé si trabajas en un colegio, para la UGE, de algún ministerio directo, no sé, tendríamos que analizar tu caso para ver y aperturar la convocatoria. Pero obviamente que si vas a aplicar esa convocatoria, tienes que cumplir con un perfil. Sí, Fidel, entonces colegio, sí se puede. Tienes que cumplir con el perfil y tiene que aperturarse la plaza de nombramiento para el puesto en tu entidad. ¿Ya? Pero tienes que estar al tanto. El detalle en caso del sector de educación, por ejemplo, en los colegios, te digo así porque justo antes de la pandemia, 2020, se hizo nombramiento en puestos administrativos y en colegios. Pero tienes que estar al tanto. Tienes que estar al tanto, pendiente, revisar las páginas de las UGELs, porque la UGEL no te va a decir, oye, Fidel, se aperturó la plaza de nombramiento para donde estás trabajando, no te va a decir. Tú tienes que estar ahí detrás, revisando, preguntando, atrás. Eso es lo malo, ¿no? Porque no es directo, pues. Ahí es colegio, UGEL, ministerio. Sí hay oportunidad ahí. Muy bien, listo, mis estimados. Si no hubiera alguna una pregunta.
Chile, te escucho. Sí, mire, yo tengo una casuística. Una de mis hermanas trabajó para el NTC, ya, en recursos humanos. La contrataron por orden de servicio, ¿no? Pero cambiaron de gestión y el nuevo director rompió su contrato porque dice que ese orden de servicio ya no estaba vigente. ¿Eso es correcto? No, la orden de servicio está por el periodo que les han indicado. Si hay restricción, es decir, si hay adelanto de término de orden de servicio, es que se ha adelantado el cumplimiento de sus funciones o proyecto que haya tenido que ejecutar. Pero obviamente que eso se tiene que evidenciar con un informe de cierre, ¿ok? Porque tú tienes informes paulativos, ¿no? Inicial, de avance y de término. Si no hay, no puedes restringirte la orden de servicio. Claro, lo que pasa es que el contrato fue el 2 de. No te escucho bien, Shirley, tienes problemas con el audio. No te hemos escuchado, Shirley, se escucha? te ha ido el audio. A ver, mire. Ayer le contrataron el 2 de enero o el 2 de febrero, póngase, y el 7 de febrero le cortaron el contrato. Ya, y ellos alegando de que ya no hay necesidad de servicio. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo, Shirley, sí. ¿Sí? Pueden alegar de que no hay necesidad de... Mireya, tu audio. Mireya, tu audio. Pueden ellos alegar de que ya se ha cumplido con el servicio y que ya no hay necesidad de poder seguir contratando con la persona. Sí, sí lo pueden hacer en ese caso. O sea, hay un sustento, siempre tienen un sustento ahí cuando quieren restringir algunas órdenes de servicio. Y eso más se observa, ¿sabes? En cuanto cuando son servicios, de las áreas de servicios generales, sobre todo. No, pero eso no es administrativa. Sí. Pueden restringir, pero tienen que hacer el cumplimiento del pago total. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo puede ser ella? Tiene que ser una denuncia Es que en el caso de las órdenes de servicio no procede denuncias, Shirley, porque no hay evidencia, solamente está la orden de servicio. Ya no, pero ¿cómo cobraría sus sueldos? Porque ella obviamente no fue culpa de ella, fue culpa del director. Estuvo ahí y no le pasó el sueldo de servicio. ¿La orden de servicio lo ha hecho con el director o con qué institución? No. No te llego a escuchar bien, porque si ha sido con una institución, el director no puede suspender, primero. ¿Por qué? Porque la orden de servicio con la que has hecho ha sido con la entidad, en este caso con la institución. Solo ellos te pueden suspender la orden de servicio. Si él te dice que no, no hay problema, te van a seguir pagando. Te van a seguir pagando. No le pagaron y tampoco le dejaron ingresar a la institución. Claro, pero ¿quién le ha hecho la orden de servicio? O sea, quiero llegar el MTC. Ya, el MTC, ya. Si ellos han hecho la orden de servicio, ellos van a tener que cumplir con el pago. Salvo que el director haya enviado al MTC indicando de que ya no hay. O el MTC ha indicado de que ya no hay presupuesto y que solamente se va a contratar por un periodo. Habría que revisarlo, Shirley, el caso. Pero a lo que veo es que deberían haber cumplido con todo el pago. Hay que revisarlo, Shirley. Ya, ok, John, le envío a la coordinadora. Ya, Shirley. Sí. Listo, les comparto el Excel de las políticas nacionales con la coordinadora. Este es el último, el que se ha trabajado en este año 22 hasta agosto, está actualizado, ¿ya? Es el último, porque ha habido otro que estaba en el 2019, pero este es el último que ha estado en ese plan. Ya, excelente, listo, muy bien. Entonces, nos vemos ya el día viernes con la sesión número 3 y estaremos cerrando ya la sesión del día de hoy. Nos vemos la siguiente clase, mis estimados amigos. Ya, listo. Okay, Doctora, gracias.